Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches, bienvenidos al programa de hoy. Tal como lo habíamos anunciado, queremos hablar del sector de la ganadería de Nicaragua y de la producción de lácteos, que está teniendo un empuje importante en este 2013 y que está dinamizando mucho el sector económico nacional. Para ello nos acompañan esta noche el presidente de la Comisión Nacional de Ganadería CONAGAN, don René Blandón, y don Ariel Cajina, quien es presidente de la Cámara Nicaragüense de Lácteos Canislac, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Muy buenas. Bueno, recientemente se realizó el cuarto Congreso Nacional Ganadero, en donde se discutieron diferentes aspectos del quehacer y del estado de situación de la ganadería de Nicaragua. ¿Cuáles fueron los grandes retos, demandas, resultados de este Congreso? Muchas gracias en primer lugar, don Adolfo, y gracias a TV COSET. Miren, nosotros realmente es el cuarto Congreso, ¿verdad?, consecutivo que nosotros logramos poner a la disposición de nuestro sector ganadero. En ello, casualmente era un desarrollo, es decir, competitivo a nuestra ganadería, y llevaba por lema Juan Tijerino Fajardo, un empresario ganadero histórico, emblemático, es decir, al cual realmente le damos hoy un caluroso aplauso y que el Señor lo tenga en su reino. Sin embargo, es decir, aparte de todo esto, creemos que el cuarto congreso, es decir, los congresos ganaderos ya de CONAGAN, es decir, ya vinieron para quedarse. Es decir, ya son una institución y eso nos alegra porque nosotros todos los años rebasamos nuestras expectativas. En esta oportunidad fueron dos días seguidos en el Holiday Inn y llegaron más de 450 ganaderos. Es decir, y lo más interesante de todo, que desde las 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, y a veces el primer día hasta las 7 de la noche, es decir, los ganaderos estuvieron allí, escuchando, es decir, charlas, conferencias, es decir, tecnología, modificaciones de otros países y de Nicaragua, de muchos que están haciendo mucha mejora en su ganadería, en su sector, y vinieron de España, de México, de Estados Unidos, que nosotros tenemos realmente en CONAGAN una alianza estratégica entre Farmer to Farmer, es decir, ellos vinieron 3 americanos a dar diferentes tipos de charlas, específicamente más en leche. Y vinieron de Brasil, con quien nosotros también tenemos una alianza, es decir, con la JC Macheto, es decir, que es una empresa que tiene más de 50 años de, es decir, exportar, es decir, semilla mejorada. Es decir, nosotros estamos trayendo ahorita como 60.000 kilos, ya trajimos 40.000 de los cuales ya están colocados. Esto significa que son más o menos unas 10.000, 12.000 manzanas a nuestros productores y tienen grandes aceptación. Estas semillas tienen la diferencia con las semillas normales nuestras, tradicionales, que tienen un gran porcentaje de proteína y además un gran porcentaje de tonelaje por manzana. Y eso hace, es decir, que nuestra ganadería cada día vayamos tratando de hacerla más amigable con el medio ambiente. Es decir, que cada día nuestra ganadería la tratemos de ir haciendo, en vez de intensiva, más extensiva, y en vez de tener, es decir, 300 manzanas para 100 animales, que tratemos de tener 300 animales en 100 manzanas. Ese es el objetivo, esa es nuestra ambición, ese es nuestro sueño, ¿verdad? Y yo creo que está dentro de las posibilidades de hacerlo realidad. ¿El sector lácteo participó en este congreso? Sí, participó el sector lácteo. Algo interesante que tal vez yo creo que vale la pena mencionar es que se presentó un trabajo que lo hizo mi persona en relación a los proyectos ganaderos que se han implementado, se están implementando en los últimos años del país. Hay más de 100 proyectos donde se han invertido alrededor de 150 millones de dólares en el mejoramiento de la ganadería, y eso de alguna manera como que no se palpa, ¿verdad? Esos recursos y esa cantidad de proyectos que sí están sirviendo para el mejoramiento competitivo de la ganadería, como decía René, ¿verdad? Eso pues va a llevar a un mejor aprovechamiento de los recursos, que es lo que estamos buscando. Y otro elemento muy interesante del Congreso, que tiene que ver con aspectos de sostenibilidad ambiental, es que el segundo día fue dedicado a la ganadería y medio ambiente, ganadería y forestación. Entonces se hicieron varias presentaciones de
de experiencia que se tiene en el propio Nicaragua, de cómo reforestar áreas ganaderas, de cómo se está haciendo ganadería sostenible en el Triángulo Minero, y eso pues en última instancia es lo que interesa en el país, porque tradicionalmente se ha señalado a la ganadería como una de las principales fuentes de deforestación en el país, ¿verdad? Cuando realmente se puede preservar los recursos, se puede tener recursos forestales en áreas ganaderas sin necesidad de deteriorar el medio ambiente. Bueno, supongo, por lo que usted decía, que el aprovechamiento, cómo hacer crecer el hato nicaragüense, porque aquí tenemos cantidades de tierras disponibles para eso, debe haber sido uno de los grandes aprendizajes en este Congreso. Sí, en cada uno de los congresos se ha hecho una temática diferente y cada día la vamos mejorando. De tal manera que nosotros vamos de cara a una reconversión ganadera, que es un proyecto, es decir, que tenemos ambicioso, y como decía Ariel, ahí está la plata, y que nuestro ganadero sepa a dónde buscarla, de cómo buscarla y de qué manera, es decir, asesorarse para encontrarla. Es decir, tratamos de que nuestra ganadería cada día, es decir, mejore su técnica, su producción, su productividad. Nosotros ambicionamos, por lo menos en la ganadería de doble propósito, que es la que prevalece en Nicaragua, tratar de que nuestro ganado, en vez de que tenga 3, 4 litros, que tenga 6 a 7 litros en promedio por vaca. Eso significa casi doblar la producción. Y después, por otra parte, es decir, que hiciéramos que en carne, en vez que nuestros novillos agarren 400 gramos al día, que seamos capaces de meterle 700, 800 gramos por día. Pero ese rendimiento, ¿cómo se logra? Bueno, ese rendimiento se basa a base de un poco de tecnología, bastante genética, tanto en el vientre como ¿cómo se llama?, en el semental. Y además también inseminación artificial. Esto es uno de los factores importantes para que nuestra ganadería cambie. Tenemos que cambiar también nuestra manera de producir, tenemos que cambiar nuestra manera de hacer potreros rotativos pequeños, y es decir, en los cuales, es decir, sea aprovechable y que seamos capaces también de combatir la maleza solo con ese tipo de sistema de potreros. Y además que sean amigables con el medio ambiente, que sean ganaderías silvopastoriles, que sean ganaderías que lleven cercos, es decir, que hayan montañas, que protejamos las quebradas, los bosques, ¿verdad? Ese es un objetivo importantísimo y estamos de cara a ello. Los reales ahí vienen, hay que buscarlos, hay que saber dónde están y cómo están para tratar de hacer esto. El programa de reconversión ganadería es un programa de 16 años. Ok, de ese programa yo le quería preguntar porque de hace rato que venimos hablando del programa de reconversión ganadera, el programa de reconversión productivo del país. En realidad, ¿cuál es la situación de este programa? Bueno, este programa, es decir, apenas creemos que es un programa que están haciendo. Lo que pasa es que se necesita, es decir, conseguir por lo menos 64 millones, pero por lo menos 16 millones en los primeros 4 años. Y eso, es decir, nosotros, es decir, por lo menos tenemos un cierto logro porque ya está aceptado por el gobierno, por las instituciones, es decir, por el COSET, ¿verdad? Por la empresa privada, el sector público y nosotros los ganaderos. De tal manera que cualquier esfuerzo que hagamos va encaminado hacia allí. Es tan grande el proyecto que necesitamos varias cosas. Por ejemplo, nosotros ahorita en Conagán, es decir, conseguimos en el proyecto Progresa del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, USDA, con fondos de ellos, estamos haciendo proyectos pilotos para beneficiar a 1.600 ganaderos en la zona de Matagalpa, Nueva Segovia, Madrid y Jinotega. Es decir, esos productores pequeños y medianitos estamos ayudándoles a producir mejor, a ser más eficientes. Es cierto que son pequeños, pero va dentro de ese proyecto. Es $1.700.000 y estamos tratando de conseguir unos 2 millones más para seguir haciendo ese tipo de proyectos. Claro que aquí quisiéramos que ese proyecto fuera masivo, ¿verdad? Porque es la única manera de tratar de cambiar radicalmente todo. Pero este es un proceso, por eso decía que es un proceso tal vez de 16 años con 4 etapas de 4 años cada uno. Y lo importante es que estamos todos convencidos y clarísimo el gobierno, el sector público, el sector privado, los ganaderos, de que es la única forma de hacer eficiente nuestra ganadería. Ahora, el sector lácteo, ¿qué participación o qué papel juega en este programa de reconversión? Bueno, ganadería en Nicaragua es carne y leche, ¿verdad? El pequeño productor ordeña la vaca, tiene baja productividad, como decimos, de 3 litros, 4 litros, y saca el ternero que va para engorde. Entonces,
ganadería, leche y carne en este momento, en este país van de la mano. Que en el desarrollo se pueda especializar a carne y leche, eso tal vez no lo vamos a ver nosotros, ¿verdad? Pero en este momento son la misma cosa. Entonces, lo que decía René, ¿qué significa el programa de reconversión competitiva? Mejorar los indicadores básicos de producción, subir las tasas de parición, que en vez de que nazca una vaca para un ternero cada 2 años, pues que para uno cada año, y con eso duplicamos producción, con eso tenemos más leche, tenemos más carne, ¿verdad? Tenemos mejor aprovechamiento de los recursos. Entonces sí, el programa de reconversión competitiva abarca toda la gama y fundamentalmente la crianza, porque de la crianza el pequeño productor que ordeña, ese es el que está generando la riqueza tanto de leche como del ternero que va para los mataderos. Bueno, otro de los aspectos que quisiera preguntarle es alrededor de las exportaciones, porque se ha venido hablando mucho de las exportaciones aumentan, estamos vendiendo más carne al exterior, estamos colocando más carne en Venezuela. ¿Cuál es el verdadero estado de las exportaciones, por lo menos en lo que va del 2013? Bueno, a nosotros nos preocupa, es decir, el comportamiento del 2013, realmente y específicamente con Venezuela, ¿verdad? Porque nosotros al cierre del primer semestre del año pasado habíamos exportado 94 millones de dólares y al cierre de este año, 2013, apenas habíamos exportado 70 millones de dólares. ¿Al mes de junio? Al mes de junio. Eso significa una disminución de un 26 y pico %, ¿verdad? Es decir, en volumen. Sin embargo, es decir, nosotros estamos detrás, tanto las industrias como nosotros los ganaderos, de ver cómo se abren más las puertas, ¿verdad? Pero además no tanto eso, sino que traten de que el precio se mejore, que en 5 años no lo han tocado. Y otra cosa es más, las industrias exportaban un porcentaje casi del 30% a las empresas privadas, y de tal manera que actualmente no tiene, es decir, no tiene la empresa privada ni divisas ni sucre para poder exportar, solo es a través de Albanilis. Entonces eso nos preocupa, porque ya el mercado de Venezuela... O sea, ustedes tienen un solo mercado comprador con Venezuela. Así es, un solo mercado. Aparte de que así el año pasado estaba el 30% casi de las exportaciones totales a Venezuela, que eran los privados. Y eso significaba más de $1.000 por tonelada métrica. Y entonces eso hacía que las plantas pudieran, digamos, de alguna manera, tener un ponderado con esos dos precios, pues. Pero ahora, es decir, solo en ese túnel es a veces como difícil. De tal manera que el mercado de Centroamérica es mucho mejor el precio que el mercado de Venezuela. El mercado de Venezuela lo comparo porque comparo manzana con manzana, es decir, selectos cortes con los selectos que lleva Venezuela. Y entonces, ¿pero qué es lo que sucede? Centroamérica es un mercado pequeñísimo, que con cualquier cantidad se inunda y se bajan los precios. Entonces hay que tener algún equilibrio para no dañar ningún mercado. Lo mismo sucede con Puerto Rico. Es un mercado de selectos, pero es pequeño. Es decir, el volumen para exportar ahí es pequeño. De tal manera que en la actualidad no hay otra alternativa más que Venezuela, que es un buen porcentaje y que es una solución importante. Lo único que nosotros no estamos de acuerdo es que el precio esté congelado hace más de 4 años y medio. Ahora, ¿qué responden los compradores de carne? Bueno, los compradores de carne, específicamente en Venezuela, lo que dicen es que no hay dólares, 1, y 2, es decir, cuando nosotros, las plantas dicen, vamos a trabajar por medio de sucre, pero el sucre, es decir, no es una moneda virtual, pues. Sí, una moneda virtual. Sin embargo, es decir, las plantas han aceptado el sucre como una modalidad de venta, pero sin embargo, no hay para el privado sucre. Permítame ir a unos importantes mensajes de los patrocinadores y regresaremos para seguir hablando del tema de la producción ganadera y la producción de leche del país. Ya volvemos. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.